Como habéis visto en la miniatura, hoy vamos a analizar Netflix después de una caída interesante después de la publicación de sus resultados. Y pues antes de empezar con el vídeo me gustaría comentaros que esto no es una recomendación de inversión, simplemente busco analizar la empresa y dar mi opinión sobre la situación actual y cada uno debe ser responsable de todas sus inversiones y todas sus acciones y pues espero poder haceros entender la situación y cómo gana dinero esta empresa para poder decidir si es un buen momento invertir en ella o no. Recientemente, en este 16 de julio, Netflix ha presentado los resultados de su segundo trimestre de 2026 y desde máximos lleva una caída aproximada de un menos 47%. Vemos como en el último año lleva una rentabilidad negativa de un menos 44% y como los beneficios por acción han evolucionado de manera constante, aunque con muy poca fuerza, y vemos como para este 2026 se espera un 3,55 de beneficio por acción. Netflix es una de las mejores empresas en cuanto al streaming, si no la mejor, y hoy vamos a analizar si es un buen momento invertir en esta empresa. Vamos a empezar mirando los ingresos de la compañía. Podemos ver que el 100% de los ingresos provienen del streaming y vamos a separarlo por zonas geográficas. La zona geográfica que más ingresos reporta es la de Estados Unidos y Canadá. Luego tendríamos con un 31,7% Europa, Oriente Medio y África. Y luego con porcentajes iguales tendríamos a Latinoamérica y algunas regiones del Asia del Pacífico. Tiene un catálogo bastante interesante y amplio de series, películas e incluso juegos. Y en cuanto al precio, podemos destacar que en este octubre de 2024 Netflix pegó una subida de precios y recientemente en este abril de 2026 han vuelto a crecer los precios, es decir, han crecido los precios dos veces en menos de 2 años. Y a pesar de esto podemos ver que Netflix tiene una buena cuota de mercado y es una de las que más abarca. Esta sería la cuota del mercado distribuida entre las empresas del streaming para el primer trimestre de este 2026 y este sería para el segundo trimestre de 2026. Podemos ver como en España Netflix ha perdido un poquito de cuota de mercado, pero en comparación a España, Estados Unidos tiene un poquito más de cuota y podemos ver que a pesar de que Netflix suba precios, tiene una importante fidelidad con sus clientes y no están dispuestos a prescindir de sus servicios porque consideran que es bastante necesario y a pesar de que suban precios, pues siguen manteniendo una importante cuota de mercado. Pasamos ahora a valorar la empresa según sus fundamentales. Podemos ver para este 2026 los resultados que se estiman de datos interesantes como el EBITDA, el flujo neto de caja, el EBIT, el EPS actual, el precio al que está actualmente cotizando la compañía, y algunos precios de años siguientes que nos podríamos basar, pero que no nos vamos a enfocar mucho en esto. Vamos a empezar analizando los ingresos de la compañía. Vemos que desde el 2021 hasta el ingreso que se espera para este 2026 llevaría una media de un 11,63% de crecimiento de los ingresos. Nosotros vamos a mantener un 12% anual de los ingresos de la compañía, ya que la empresa asegura que mantendrá un crecimiento del 13-14% de sus ingresos. Nosotros vamos a mantenerlo en el 12%, un poquito por debajo, siendo un poquito más conservadores, y un porcentaje de beneficio de esos ingresos del 29%, entendiendo que sigue siendo igual de eficiente como lo es ahora, y con un programa de recompras del menos 1% anualmente. Con todo esto nos daría un crecimiento anualizado de los beneficios por acción del 12,56%, bastante por debajo del que esperan los analistas para los 3-5 siguientes años. Considero que más del 20% de crecimiento de los beneficios por acción sería algo demasiado optimista para esta empresa. Vamos a aplicar un 13% de crecimiento a los beneficios por acción, con un múltiplo PER base de 19, entendiendo que baja un poquito al actual, ya que entra en una fase más de pesimismo por culpa de esos resultados que han presentado, y muy cerca de ese PER forward. Un optimista de 25, entendiendo que la empresa lo sigue haciendo bien trimestralmente y expanden un poquito su múltiplo actual, y uno pesimista, entendiendo que no cumplen con lo que prometen y sería un PER más por debajo de 15. Con todo esto nos daría un precio objetivo 5 años de $113 y esto supondría una rentabilidad anualizada de un 11% si compramos a precio actual. No tiene dividendo, entonces se quedaría en ese 11%. Vamos a pasar con los múltiplos. Vamos a enfocarnos desde el 2022 hasta el que se estima para este 2026, ya que el de 2021 vemos que distorsiona un poquito el resultado, que es bastante por encima. Vemos el promedio del PER que está en 37,77, el actual está en 21,72,
el promedio del EBITDA, el que se espera para los siguientes 12 meses, que es del 18,60, el promedio del EV Free Cash Flow, el promedio del EV EBIT y el que se espera para los 12 siguientes meses. Vamos a estimar en un caso optimista los siguientes múltiplos: un PER del 19, un poquito por debajo del que está actualmente, de EV EBITDA del 16, de EV Free Cash Flow del 23 y del EV EBIT 16,5, un poquito por encima de ese EBITDA, ya que se espera un poquito más de crecimiento en cuanto al EBIT. Esto todo lo estamos haciendo en un caso optimista barra realista, ya que hay que tener en cuenta que la empresa, según lo que ha presentado, el mercado actualmente la va a castigar bastante por esto. Y con todo esto, en un caso, teniendo en cuenta el caso optimista y el caso conservador, a precio actual nos daría un 9,19%, con un margen de seguridad del 15% respecto al precio que se espera, nos daría un 6%, y si la acción bajara a los $55, nos daría un 14,24%, recordar, tanto siendo una media del caso optimista y el caso pesimista. Y podéis ver que los múltiplos que aplicamos en un caso optimista barra realista son bastante conservadores. No, según la situación de la empresa no son tan conservadores, pero no son tampoco expectativas muy grandes para la empresa. Aquí podéis ver el caso optimista, que hemos aplicado pues los múltiplos que os acabo de decir. Nos daría un precio, o sea, un valor intrínseco actual de la empresa de 65,8, muy cerca del que está actualmente, es decir, la empresa podríamos decir que está en precio justo actualmente, y para 5 años un precio objetivo de $115, lo que supondría casi un 11% de rentabilidad sin margen de seguridad, con un margen del 15 sobre ese precio promedio nos daría un 8. En cuanto al caso conservador, veis que los múltiplos los hemos bajado bastante, entendiendo que la empresa no cumple con lo que dice y el mercado la sigue castigando. Nos daría un precio actual de $56 y una rentabilidad del 7%, no muy interesante. Pasamos ahora con el método descuento flujo de caja. Vamos a aplicarle un EV Free Cash Flow de 20 en el caso base, con un crecimiento del 15%, ya que se espera que el Free Cash Flow en los siguientes 3-5 años crezca entre un 15 y un 18%. Vamos a dejarlo en un 15%. Siendo un poquito más conservadores, le bajamos ese crecimiento y le aplicamos un múltiplo menor. Y en un caso optimista, entendiendo que mantienen un crecimiento del 18%, uno de 24, le exigimos una tasa de retorno mínima del 12%, y con todo esto nos daría un precio actual, es decir, un valor intrínseco de la empresa de $81,65, que está por encima del que está actualmente. Pasamos ahora a comentar algunos aspectos recientes e importantes a tener en cuenta que ha dicho la empresa en su publicación de resultados de este trimestre. Vemos cómo han reportado un crecimiento de ventas del 13,4%, y el que se espera para el siguiente trimestre han dicho que será de un 11,7%. Esto lo que se entiende es que están empezando a haber una desaceleración en cuanto a las ventas trimestralmente, y esto a los inversores no les gusta nada, aunque el CEO de Netflix confirma que anualmente la empresa va a seguir manteniendo un 13-14% de crecimiento en cuanto a los ingresos. Otra noticia a tener en cuenta que han dicho es que pasarán de publicar 2 veces al año, es decir, semestralmente, los informes de visualizaciones, a publicarlos solo una vez al año, ya que según la empresa entienden que hacer esto hará que los inversores se fijen más en otros indicadores financieros que para ellos son más importantes para el desarrollo y la evolución de la empresa, pero que muy seguramente lo que se entiende con esto es que si lo quieren ocultar y pasarlo a mostrarlo solo anualmente, seguramente es porque los resultados no son tan buenos como les gustaría, si no lo dejarían como está. Pero bueno, ellos han dicho que es para hacer que los inversores se fijen en otras cosas. No lo podemos saber con certeza, pero seguramente hay algo ahí que no cuadre mucho. Luego, también recientemente están interesándose más por los eventos en vivo, como el partido de Rafa Nadal contra Alcaraz o los partidos de la NFL, eventos en vivo que los ve muchísima gente, principalmente porque reportan muchísimos ingresos por publicidad. La publicidad ya sabéis que no tiene casi costes y reporta ingresos y beneficios prácticamente limpios, y pues estos eventos en vivo se aprovechan para ganar muchísima publicidad, y Netflix cada vez más se interesa más por ello. El CEO de Netflix es Ted Sarandos, que es CEO desde el julio de 2020, y la empresa está siendo coliderada también por
Greg Peters y Ted Sarandos. Greg Peters es el co-CEO, por así decirlo, es el segundo. Digamos que el primero es Ted Sarandos. Y pues desde la salida del anterior CEO, que era Red Hastings, pues la empresa ha empezado a ir mejor con esto, con el liderazgo de estos dos. Y también pues tienen un enfoque ambos hacia el accionista con un reciente, hay que destacar el reciente programa de recompras que este trimestre han reportado pues el programa de recompras más alto hasta ahora por parte de la empresa. Y también en el trimestre Ted Sarandos, el CEO de Netflix, destaca la importancia de la inteligencia artificial que les ha ayudado a hacer muchísimo contenido. La inteligencia artificial les ayuda mucho y la explica no como para sustituir al trabajo de las personas, sino como una herramienta de apoyo que ayuda muchísimo a la eficiencia de todo este contenido. Y también lo que hemos dicho anteriormente, que buscan enfocarse mucho en la publicidad porque han visto que es muy rentable y que les aporta muchísimos ingresos. Y también pues lo de los eventos en vivo. Esto es lo que ha dicho recientemente el CEO de Netflix en este trimestre. Y pues pasamos ahora al resumen de la empresa. Netflix tendría un valor intrínseco de unos $72 y un precio objetivo a 5 años de unos $114, lo que supondría comprar actualmente un 9 o 11% de rentabilidad anualizada, que teniendo en cuenta las oportunidades que hay en el mercado actualmente no es una rentabilidad muy interesante, pero para poder diversificar y para una empresa como Netflix no es del todo una mala rentabilidad. El precio actual está en unos $68,95, como hemos dicho ha bajado bastante después de presentar esos resultados y considero que un precio más interesante sería entre el intervalo de los 55 y los $60. Ahí yo creo que sería mucho más interesante poder comprar esta empresa, pero que no sigue siendo un mal momento. Es decir, yo lo que considero es el potencial de crecimiento. Creo que es un buen momento comprar actualmente la empresa porque está en un precio justo, pero para poder tener una rentabilidad mayor, llegar a ese 15 o ese 14%, deberíamos de comprar pues un poquito por debajo. Antes de terminar, me gustaría recordaros que si os gusta y os habéis quedado hasta este momento del vídeo, si os podéis suscribir y dejar un like para apoyarme y motivarme a seguir haciendo este tipo de contenido. Y también quería comentaros que recientemente he hecho un canal de Telegram en el que hablo y publico información extra a la que suelo contar en los vídeos y creo que es bastante interesante y generalmente son noticias actuales que salen de empresas y para la gente que tiene inversiones o le gustaría invertir, pues está muy interesante poder leer esas noticias y todo lo que voy publicando por ahí. Y pues esto ha sido todo y hasta la próxima, inversores.